Los días después de que Robespierre fuera guillotinado, se produjo en París un movimiento de reacción y catarsis que trajo de vuelta a los teatros, la música popular y fue en definitiva una reacción a los horrores que había vivido París y toda Francia en el último año. Detrás de ello estaban los Incroyables y las Maravillosos, que podemos considerar la primera tribu urbana de la historia. Estos Incroyables y las Maravillosos, su parte femenina, eran los hijos de la aristocracia parisina, de aquellos que habían caído en la guillotina, y mostraron al mundo sus sentimientos mediante la vestimenta y mediante sus actitudes, convirtiéndose en definitiva en lo que podríamos considerar la primera tribu urbana de la historia. Sus antepasados, tanto los nuevos ricos como los viejos condes y duques, habitantes de Versalles, habían sucumbido a la guillotina, y esto, para tanto los Incroyables como para las Maravillosos, era un signo de identidad y de unión, que transmitían de múltiples formas. Las Maravillosos se encargaron de escandalizar a la sociedad en su momento con vestidos finísimos, casi transparentes, de seda o de gasa. Querían imitar a las antiguas matronas griegas y romanas, y por ello elevaron la cintura de sus vestidos casi hasta el pecho. Estos vestidos los combinaban con sandalias de tiras, los adornaban con enormes y elaboradas pelucas rubias y rizadas porque habían estado prohibidas durante la época del terror, y también con accesorios sobre todo de color dorado. No podemos olvidar tampoco los perfumes con notas exóticas. Algunas damas, como Teresa Cabarrús, llegaron a utilizar tobilleras de oro y a utilizar anillos en los dedos de los pies a conjunto con sus sandalias. Los caballeros, por su lado, llevaban trajes también muy ceñidos, con los cuellos altos y exagerados, el pelo largo hasta los hombros, se lo peinaban hacia arriba, imitando los peinados que despejaban la nuca que se solía aplicar a los condenados a la guillotina en el periodo anterior, y luego se adornaban con sombreros muy exagerados como el bicornio, llevaban monóculos, algunos caballeros llegaron a hacerse incluso pendientes, y, como accesorio final, llevaban porras, a las que satíricamente llamaban su poder ejecutivo. La mística de los Incroyables iba mucho más allá de la vestimenta, era una actitud, una performance. Ceceaban, evitaban pronunciar la R, ya que se asociaba esa letra con la revolución. También alteraban su postura, caminando con unas jorobas muy exageradas, y eran en definitiva los dandis de la época, casi unos influencers, unos primeros punkis. Solían reunirse en eventos llamados los bailes de las víctimas, en los que se vestían de luto o llevaban brazaletes negros y se saludaban con unos gestos muy exagerados, echando la cabeza hacia adelante, como queriendo imitar el gesto de las cabezas guillotinadas cayendo sobre el cesto. En 1794, en uno de los salones de París, llegó a celebrarse un baile exclusivo para los hijos de nobles o de personajes guillotinados en el periodo del terror. Los Incroyables y las Maravillosos eran gente increíblemente excéntrica, y eso les valió ser objeto de numerosas burlas en el periodo, desde un personaje tipo en las obras de teatro satíricas hasta aparecer en las tiras cómicas de todos los países, sobre todo Inglaterra, enemiga histórica de Francia. A pesar de las burlas, fueron indiscutibles iconos de la moda. La emperatriz Josefina Bonaparte, por ejemplo, adoptó varias de las tendencias de las Maravillosos, como la silueta imperio, que fue sin duda la silueta icónica de las primeras décadas del siglo XIX en toda Europa. Es la silueta que vemos en películas como Orgullo y Prejuicio o en series como Los Bridgerton, y que tanto nos han influido incluso a día de hoy. En Los Bridgerton, precisamente, podemos ver el contraste entre la moda anterior a la Revolución que lleva la reina Carlota, aunque no tenga nada que ver con este proceso histórico, y la que llevan el resto de los personajes de la nobleza, como los propios Bridgerton, Lady Danbury o incluso las criadas, como Sophie en esta cuarta temporada. Algunas de las maravillosas más importantes, como Madame Recamier, inmortalizaron este estilo siendo retratadas por los artistas más importantes de la época, como Ingres o Jacques-Louis David. Los caballeros tampoco se quedaron atrás en esto de crear tendencias, ya que se les puede atribuir la invención del sombrero de copa, que sería un must-have del estilo masculino en todo el siglo XIX y hasta principios del XX. El eco de los Incroyables y las Maravillosas ha llegado sin duda casi a nuestros días. Algunos de los figuras más importantes de la alta costura, como Vivienne Westwood, se inspiraron muchísimo en esta primera tribu urbana. John Galliano, un importantísimo diseñador francés, dedicó su última colección de la casa Givenchy de otoño de 1999 a los Incroyables. En ella recuperó
los tejidos excéntricos, la silueta imperio, las texturas e incluso los tocados de la época basados en esas enormes pelucas rubias. Los increíbles Las Meravellosas fueron sin duda una anomalía en la moda y en la sociedad de la época. Rompieron con la inquebrantable racionalidad impuesta por los jacobinos y también nos dieron las siluetas que más adelante serían sin duda las primeras tendencias de la moda de principios del siglo XIX. El corte imperio para ellas, el sombrero de copa para ellos. ¿Son este grupo uno de los grandes desconocidos para la historia? Quizás, pero su impacto, sobre todo en la moda del siglo siguiente, sería completamente indiscutible. Ven a conocer más sobre los incroyables al stand de Proyecto Parisien a partir del día 19 en la Facultad de Geografía e Historia de la USAL.